El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. Hoy vamos a compartir con ustedes las preguntas más recurrentes, los interrogantes que ustedes enviaron durante el 2012 a nuestra sección FECODE Responde, un espacio que creó la Federación Colombiana de Educadores para que maestros y maestras y televidentes que nos acompañan cada 8 días envíen sus interrogantes y personal idóneo de la Federación, pues le dio respuesta durante todo el año. Así pues que, alístense que aquí inicia Encuentro. Iniciamos este especial de FECODE Responde compartiendo con ustedes esas preguntas que fueron recurrentes sobre el marco pedagógico del magisterio durante el 2012. El por qué las instituciones educativas deben enmarcarse en el ISO 9000, cuáles son las ventajas y las desventajas. Estas preguntas, entre otras. No hay ninguna norma legal que así lo señale. Es decir, no son de obligatorio cumplimiento y no hay ninguna ley que así lo señale. Lo que ocurre es que en desarrollo de los procesos de privatización se utiliza esta norma para hacer la evaluación de los colegios, certificarlos y hacerlos viables o no viables para entregarlos en concesión o no. La Federación Colombiana de Educadores es un organismo de segundo grado según nuestra legislación y normativas laborales. Esto es, afilia a sindicatos y no a personas. En este momento FECODE tiene unos 34 sindicatos filiales son los sindicatos los que afilian a los trabajadores, a las personas. Estamos en vía de fortalecimiento sindical que lleva consigo la idea de sindicato sectorial, convertir a nuestra federación junto con los otros sindicatos del sector de la educación de trabajadores, así no sean docentes, trabajadores administrativos o profesionales no docentes que pertenezcan al sector, convertir un gran sindicato único nacional de trabajadores de la educación, que puede llevar transitoriamente al fortalecimiento de una federación que lleve después al sindicato único. Por eso las personas, tanto educadores como trabajadores del sector, deben acudir a los sindicatos regionales de educación para efectuar su afiliación nominal. Esto es con la idea de no solo firmar una planilla o llenar un formulario, sino con la idea consciente de que los trabajadores necesitan una organización que defienda sus intereses y la vía es de afiliación directa a los sindicatos departamentales o distrital para fortalecer en ese gran cuerpo social que es la Federación Colombiana de Educadores. Bueno, lo primero es que el docente no está obligado a recuperar ese tiempo en virtud de lo señalado por el decreto 1848 de 1969 en su artículo 9, en concordancia con el decreto 2400 de 1968, que establece que los trabajadores, cuando presenten causa debidamente justificada, pueden solicitar permisos remunerados hasta por 3 días consecutivos. Esa tesis es confirmada en el artículo 65 del decreto 2277 de 1979, donde establece que cuando medie causa debidamente justificada, los docentes tienen derecho a solicitar permisos remunerados hasta por 3 días consecutivos. Por tal razón, el docente no está obligado a recuperar ese tiempo. El salario del docente se va a ver gravemente afectado porque desafortunadamente se está aplicando el decreto 3135 de 1968 en lo que tiene que ver con los auxilios por enfermedad,
que establecen que cuando se presenta incapacidad laboral debidamente comprobada por enfermedad no profesional, los trabajadores recibirán una remuneración equivalente a las 2/3 partes del salario por los primeros 90 días y la mitad del mismo por los 90 días subsiguientes, sin desconocer lo que ha venido desarrollando la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-543 del 2007, donde establece que cuando se presenta incapacidad laboral por enfermedad no profesional, la remuneración no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente porque se estaría vulnerando el mínimo vital y las condiciones decorosas de vida de los trabajadores colombianos. Las normas que reglamentan los permisos para los docentes en la actualidad están dadas en el Estatuto Docente 2277 del 79, artículo 65, y en el Decreto 1278 del 2001, artículo 57. Los docentes tienen derecho a ese permiso y por lo tanto el señor rector no podría negarle un permiso a ese docente. Algo más, el docente tiene el derecho de presentarle al rector dentro de su jornada el permiso, lo que significa que el maestro al terminar la jornada, el rector debe entregarle su permiso. El docente debe dirigirse ante el mismo rector para que él clarifique y especifique cuáles fueron las razones que él tuvo para hacerle descontar al docente y en su efecto, si no el rector no corrige, debe acudir ante la segunda instancia, que para él sería la Secretaría de Educación. Omaira, al profesor Carlos le tenemos que decir que se debe guiar por el artículo 22 del decreto 1278. Según este artículo, un docente estatal ya nombrado y vinculado al servicio público educativo y escalafonado en el 2277 puede concursar para ser directivo docente, coordinador o rector sin perder el escalafón y los derechos de carrera que ya tiene adquiridos con el decreto 2277. Sí, en primer término hay que tener en cuenta que los docentes bachilleres que fueron nombrados en las condiciones estipuladas por el decreto 85 de 1980 tenían tan solo 3 años como máximo para profesionalizarse o para adquirir un título idóneo para ejercer la docencia. Si durante estos 3 años los docentes no cumplían estas condiciones de la normatividad reglamentaria, las entidades territoriales nominadoras podrían declarar la insubsistencia. Ahora, para responder la pregunta que se acaba de formular, en primer término, el docente, mediante derecho de petición, debe solicitarle a la Secretaría de Educación la inscripción del escalafón y una vez le respondan, en caso de ser negativa la respuesta, debe dirigirse mediante la utilización del recurso de apelación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que sea la comisión como entidad constitucional rectora de la carrera docente la que en últimas defina este caso. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. Y las preguntas jurídicas, por supuesto, estuvieron enmarcando nuestro FECODE Responde durante el 2012. Iniciamos este recorrido con el abogado Héctor Sánchez, quien analiza la norma y especifica cuál es el tiempo que deben tener los maestros en la jornada académica y cuál es también el tiempo de descanso. Sí, la respuesta a esta pregunta está en el decreto 1850 de 2002, en la ley 715 de 2001 y en el decreto 1860 de 1994. Este ordenamiento dispone que los rectores son competentes para distribuir la carga académica y las actividades curriculares complementarias a los docentes y a los directivos docentes y al personal administrativo. En este sentido, el decreto 1850 dispone que la carga académica que se le debe distribuir a los docentes no debe sobrepasar las 22 horas de 60 minutos efectivos. En este sentido, el descanso hace parte de las 6 horas. Y al profesor Carlos Ramírez le preguntaron un caso específico, un educador que durante 12 años exigió su derecho al traslado. Tuvo que tutelar, infortunadamente su derecho fue invisibilizado. El Gobierno Nacional ha reglamentado el proceso de traslados de directivos y docentes de conformidad con el decreto 520 del año 2010. Allí se establece, entre otros, el proceso ordinario de traslados, que es por solicitud personal. Esta solicitud tiene operancia dentro de la entidad territorial certificada y para ello se debe participar en el proceso de traslados que convoca la entidad, pero que además el Ministerio de Educación Nacional reglamenta las fechas que generalmente son a finalizar del año, antes del receso estudiantil, para no traumatizar el inicio del año escolar. Por lo tanto, si el docente no participa en la convocatoria, no es procedente el traslado. Pero además, si el traslado es por razones de salud o seguridad, puede darse en cualquier época del año. ¿Qué debe hacer el docente? Participar dentro del proceso de traslado convocado por la entidad territorial. Pero si es entre entidades territoriales certificadas, debe proceder un convenio interadministrativo. Y el docente debe estar atento a que se cumplan los criterios del 520-2010 y exigir que se cumpla el debido proceso, porque de lo contrario no habrá traslado. Y a continuación, el profesor Elías Fonseca, secretario de Asuntos de Recreación, Cultura y Deporte de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días a todo el Magisterio Colombiano. Hemos iniciado labores en el año 2013 y el Magisterio se apresta a librar grandes batallas contra la política educativa y laboral del gobierno de Juan Manuel Santos. La primera situación que nos toca hacer es develar, desenmascarar los engaños que ha sido objeto el Magisterio Colombiano y los trabajadores con la política de Juan Manuel Santos. Acaban de decretar un alza de salario mínimo que es una miserableza para las condiciones de vida que vive la inmensa mayoría de la población colombiana. Y además han aprobado una reforma tributaria que realmente lo que hace es apretarle el gaznate a la inmensa mayoría de los pobres y darle preventas y facilidades a los todopoderosos y a las grandes multinacionales. El Magisterio Colombiano va a presentar este pliego de peticiones en el cual van a estar insertas las principales reivindicaciones, el Estatuto Único para todo el Magisterio Colombiano, el problema de la salud, la derogatoria de la Directiva Ministerial 02, son aspectos fundamentales, igualmente que exigimos una negociación del salario del maestro. Basta ya de que el gobierno imponga cada año por decreto, sin consulta,
sin discusión y sin negociación con el magisterio, un salario que no compensa las reales necesidades del magisterio. Vamos realmente el magisterio colombiano a adelantar la exigencia de una verdadera negociación colectiva, cual es respaldando este pliego de peticiones, atendiendo las convocatorias que haga FECODE en las movilizaciones y marchas, y si es necesario, ante la negativa que el gobierno eventualmente va a presentar a este pliego de peticiones, el magisterio respalde este pliego con su lucha, con la movilización, y si se hace necesario, con el paro general que el magisterio colombiano tendrá que dar para obtener conquistas y reivindicaciones. Será igual que en las épocas anteriores en la cual conquistamos nuestros mejores derechos. Es un llamamiento a todo el magisterio, a nuevos y antiguos maestros, a que juntemos nuestras fuerzas para defender los derechos de la educación pública y los derechos laborales nuestros, hoy totalmente pisoteados por la política laboral y educativa del gobierno de Juan Manuel Santos. Este es un año de lucha, es un año de batalla, y el llamamiento que hacemos en este inicio de año es que fortalezcamos nuestros lazos de unidad y agrandemos nuestra capacidad de movilización para poder arrancarle a este gobierno los derechos que han sido negados durante varios años al magisterio colombiano. Y finalmente invitamos al magisterio colombiano a participar de la discusión de los temas que serán ventilados en el 19º Congreso de la Federación Colombiana de Educadores, que se realizará en la ciudad de Paipa, Boyacá, en el mes de marzo del presente año. Allí estaremos definiendo el rumbo de la federación frente a los problemas que acosan al magisterio y que tendremos que dirimir con el gobierno nacional en el presente año. Muchas gracias. Otro tema de interés, la prima de servicios. La prima de servicios es un derecho que aparece en la Ley 91 del 89 como referencia o en relación con las prestaciones sociales del magisterio que regula esta norma. Consiste en una quincena o en medio salario que se le debe pagar al servidor público en el mes de junio de cada año. Conforme a las jurisprudencias que hasta ahora se han producido y a la normatividad misma, es factible, es posible el inicio de acciones judiciales para el reconocimiento de este derecho, ya que hasta la fecha las entidades territoriales ni lo reconocen ni lo pagan. Creo que lo más correcto es que inicie o actúe conforme a la orientación que le da la organización sindical. Hoy la mayoría de sindicatos filiales de FECODE iniciaron tareas en este sentido. Luego es bueno que se acuda a la organización para que allí reciban la orientación que ella les dé. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. Y de la prima de servicios nos vamos a las preguntas que ustedes enviaron sobre los intereses y la retroactividad en las cesantías para los maestros territoriales. Bien, como es sabido, esto ha sido una pelea de la Federación Colombiana de Educadores y sus sindicatos filiales. Se ha hecho la propuesta asesorando a la FECODE y a sus sindicatos, se expidió la circular 34 del 2012. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que jurídicamente es posible obtener para los maestros vinculados entre el 1 de enero de 1990
a 31 de diciembre de 1996 a nivel territorial, departamentos, municipios y distritos, las cesantías con régimen de retroactividad y no con régimen anualizado como las está pagando actualmente el fondo. Es una errónea interpretación de la Ley 91 de 1989 y de los convenios que firmó fiduciaria la previsoria del Fondo Nacional de Prestaciones con las entidades territoriales. Para esto es necesario acceder a la reclamación judicial. Los formatos pues ya se están enviando a través de FECODE a las filiales y también se encuentran no solamente en la página web de nuestra organización, sino también de la Federación. Importantísimo que se presente la reclamación antes de los 4 meses posteriores a la firma o a la notificación de la resolución que reconoce y ordena el pago de las cesantías. Esto implica que cada maestro debe solicitar una liquidación de cesantías sin intervención de abogado y una vez firme la notificación o firme la resolución, se acerque obviamente por los formatos para poder efectuar esta reclamación. Y una pregunta que por supuesto no podíamos obviar en este resumen de FECODE Responde y que es de total interés del magisterio colombiano es el acuerdo al que llegó la Federación Colombiana de Educadores con el Fondo Nacional del Ahorro para que los y las maestras a nivel nacional tengan la oportunidad de adquirir una vivienda. Puede dirigirse al Ministerio de Vivienda expresamente a Fonvivienda. Allí expresa su situación, llena unos requisitos que le exigen y se presenta, pero por ser docente, el Fondo Nacional del Ahorro le da un plus, un tratamiento especial, dado que además de los subsidios puede aportar parcialmente sus cesantías para que tenga un tratamiento, digámoslo de manera coloquial, tratamiento especial y pueda clasificar para que le sea otorgada su vivienda. Justamente este tema se discutió con el Fondo Nacional del Ahorro, donde ya en coordinación con el Ministerio de Vivienda hay unas líneas especiales de tratamiento, las que acabo de mencionar, para población desplazada y para docentes afectados por el invierno. Entonces accederán para estos tratamientos especiales por sus condiciones especiales. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La revista Educación y Cultura, en su edición número 97, celebra los 30 años del movimiento pedagógico. Encontrará una reflexión a su significado, sus aportes a las instituciones y sus propuestas alternativas a las políticas del gobierno. Buenos días. Después de unas necesarias, merecidas vacaciones, hemos iniciado un nuevo año lectivo llenos de energía y ánimo. El año 2013 será determinante para la vida laboral del magisterio y el futuro de la Federación Colombiana de Educadores. 2 eventos del magisterio convocados para comienzos del año marcarán la pauta. El primero de ellos será la Junta Nacional de FECODE, que se realizará en la última semana de enero. Abordará el plan de acción para este año. Daremos una última mirada a la preparación de la 19 Asamblea General Federal que se realizará en Paipa los días 4, 5, 6 y 7 de marzo. También se trabajará sobre los ejes temáticos que serán tratados en la Asamblea General,
como la reforma estatutaria, la creación de la Federación Única de Trabajadores de la Educación, el Código para la Transparencia Electoral, Estatuto Único de la Profesión Docente, la salud del magisterio, política educativa, coyuntura política y económica internacional y nacional, pliego nacional de peticiones, elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE, plan de acción y paro nacional. Con toda seguridad, tanto la Junta Nacional como la Asamblea General Federal acogerán las propuestas que por unanimidad presentará el Ejecutivo de FECODE, las cuales serán elaboradas en el seminario interno que se desarrollará a partir del próximo lunes 14 de enero y que se extenderá por los días que sea necesario. En el camino se encontrarán tanto la agenda de la Comisión Tripartita para la concertación del nuevo Estatuto Único Docente como la agenda del Plan de Acción que aprobará la Junta Nacional y ratificará la Asamblea General Federal. El pliego nacional de peticiones deberá contener máximo 5 o 6 puntos, los cuales deben ser defendidos con la movilización y el paro nacional si el gobierno, como es tradicional, elude la solución a las peticiones planteadas. La experiencia nos demuestra que estos gobiernos neoliberales no acceden de manera fácil a resolver las necesidades de los trabajadores y de la sociedad. Por ello, negociar un pliego de peticiones de manera exitosa solo será posible si el magisterio se dispone a dar una lucha fuerte y prolongada que incida en la vida académica y ciudadana del país. Los trabajadores de la rama judicial, los corteros de caña, los estudiantes de la MANE nos han enseñado que es posible alcanzar triunfos cuando existe unidad y determinación férrea en la consecución de los objetivos de lucha acordados. En este primer semestre nos hemos impuesto el reto de alcanzar en la Comisión Tripartita un texto acordado del nuevo Estatuto Docente que unifique al magisterio colombiano, pero también conquistar en la mesa de negociación con el Ministerio de Educación Nacional un incremento de salario para el 2013 y 2014 que mejore las condiciones de vida de los maestros y sus familias, el congelamiento del descarado proceso de privatización e intermediación de la educación pública, el cumplimiento de todos los acuerdos pactados con la anterior y actual ministra de Educación, la derogatoria del decreto 1628 de 2012, la expedición en su lugar de un decreto que recoja lo acordado en las resoluciones 1240 y 3900, así como también la derogatoria de la Directiva 02 de 2012. Compañeras y compañeros, un feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita mañana domingo de 12 a 12:30 por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y recuerden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren tener más información de la Federación, pues hay varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube en un canal titulado FECODE. En la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. 1000 maneras de reencontrarnos. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.